pecador herido, perdido y sin luz, hay esperanza en Cristo Jesús. Ven a Cristo, ven a Cristo, ven a Cristo Jesús. Ya fuiste perdonado, tu carga Él levantó, lavado por la sangre del Señor. Canta Cristo, canta Cristo, canta Cristo Jesús. Como recién nacido, no temas en andar, alguna vez tendrás que tropezar. Cae en Cristo, cae en Cristo, cae en Cristo Jesús. Oh, a veces el camino se llena de dolor, cuando a tu alma venga el temor. Clama a Cristo, clama a Cristo, clama a Cristo Jesús. Y cuando llegue el... Si les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Versículo 49. Y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Padre, gracias, Señor, te damos en esta tarde por este tiempo. Gracias, Señor, por su palabra, Señor. Gracias, mi Dios, porque usted ha sido bueno con nosotros, Señor, por la salvación, porque sabemos, Señor, que vamos a estar con usted para siempre, por fe. Por fe contemplo, Señor, redención. Por la fuente, Señor, carmesí, en la cual, Señor, hemos sido limpios de nuestros pecados. En el nombre de Jesús te pedimos que bendigas este tiempo y bendice nuestro corazón, en el nombre de Cristo. Amén. Amén, hermanos. Como ya pudieron darse cuenta, vamos a estar hablando en esta mañana acerca de, esta tarde, acerca de el tema que hemos llamado así está escrito, o así fue necesario, quiero decir, así fue necesario. Comenzando desde hoy, hermanos, voy a comenzar a hablar sobre este pasaje que encontramos en Lucas. Hay varios mensajes que ya estoy trabajando en ello para poder compartir con ustedes en las próximas semanas. Preparando, hermanos, para lo que tenemos en octubre. Tenemos, Dios mediante, planeado a realizar una conferencia misionera, ¿sí? Una conferencia misionera en la cual vamos a estar, por supuesto, compartiendo lo que la Biblia dice al respecto, pero también comprometiéndonos en buena medida con el evangelismo a todo el mundo, ¿sí? Entonces, pero quiero llamar su atención, hermanos, antes de ir hacia adelante sobre ese tema, hermanos, que hemos titulado Así fue necesario. Así fue necesario. Hermanos, el Señor Jesucristo apareció, como sabemos, vivo después de su muerte y su sepultura, de acuerdo con las Escrituras, a las mujeres que venían del sepulcro, a Cefas, mejor conocido como el apóstol Pedro. Después apareció a los 12,
apóstoles o a los apóstoles en varias oportunidades. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Después apareció a Jacobo, su medio hermano, y luego este hombre fue el pastor de la iglesia de Jerusalén, el mismo personaje que escribió la epístola de Santiago, que encontramos en la Biblia. Y al último de todos los apóstoles, como dijo Pablo, le apareció a él como un abortivo. Dijo el apóstol Pablo, me apareció a mí, el más pequeño, dijo él, de todos los apóstoles. Y más adelante, hermanos, en la historia, leemos que el Señor Jesucristo apareció vivo al apóstol Juan en la isla llamada Patmos, ¿sí? Si usted va conmigo al libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 18, ese pasaje lo hemos visto en unas oportunidades atrás, pero el Señor Jesucristo, cuando habla con Juan, aquí ya anciano, el apóstol Juan, él apareció, hermanos, 65 años después, apareció vivo 65 años después de su resurrección y su ascensión al cielo. Él apareció vivo a Juan 65 años después, en el año 95 aproximadamente, cuando se escribió la epístola o la carta de Apocalipsis, ¿no? O Revelaciones, versículo 18, capítulo 1, versículo 18. El Señor Jesús le dice a Juan, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, como decíamos, más adelante en la historia, el Señor Jesucristo apareció vivo a Juan. Juan, el apóstol, el más joven de todos, algunos dicen que llegó a tener entre 20 años cuando estaba con el Señor Jesucristo en todo su ministerio. Era el más joven de todos. Y en el año 95, siendo ya un anciano, había sido desterrado por los romanos a la isla de Patmos como para que se muriese en ese lugar. Y estando allí, dice la Biblia que él estaba en el Espíritu orando el día del Señor, un domingo, hizo su servicio, estaba solo. Y el Señor Jesucristo llegó donde él estaba y se le presentó, como vemos, vivo, ¿no? Él dice, el que vivo, dice, y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, las evidencias de la resurrección de Cristo son demasiado evidentes y demasiado abundantes en las inspiradas, inefables, infalibles e inerrantes sagradas escrituras. Honestamente, yo no necesito ninguna demostración ni ninguna prueba sobre la resurrección que me haga a mí, hermanos, creer, que me haga a mí convencer de esta gloriosa verdad. Solo el hecho de que la Biblia mencione que Jesucristo está vivo es suficiente para mí creer que Jesús está vivo, ¿sí? Dice, porque acrisolada, dice, es su palabra. La ley de Jehová es perfecta, dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, hermanos, es palabra de Dios. Dios no cambia, Dios no miente, Dios no es mentiroso. Si Él dice en su palabra que está vivo, es suficiente para mí creerle a Dios. Él está vivo. Entonces, como dije, es abundante, no necesito ninguna demostración, no necesito ninguna prueba de que Él está vivo. Él está vivo, la palabra de Dios lo dice y yo sinceramente lo creo. Hermanos, Cristo ha resucitado, así lo dice la Biblia. Es como vengo diciendo, suficiente para mí creer en ese evento. Hermanos, el pasaje que acabamos de leer en el Evangelio de Lucas dice, así está escrito. El Señor Jesucristo está hablando con sus discípulos, si usted nota en el contexto. Dice, y Él les dijo a sus discípulos, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos al tercer día. Entonces, hermanos, lo primero que vamos a mencionar rapidito en este mensaje es el hecho, hermanos, de lo que la palabra de Dios y el mismo Señor Jesucristo nos enseña aquí, que está escrito. Así está escrito, hermanos. Por supuesto, para este momento en la historia en el que el Señor Jesucristo está pronunciando esas palabras, Él no se está refiriendo al Nuevo Testamento que no había sido escrito en ese tiempo. No había ni siquiera empezado a escribirse el pasaje o el primer libro del Nuevo Testamento, que
fue el libro de Santiago a propósito, ¿no? Entonces, no se había escrito el Nuevo Testamento. Entonces, ¿a qué se está refiriendo el Señor Jesucristo? Aquí, ¿a qué escrituras? Por supuesto, se está refiriendo al Antiguo Testamento, que para ese tiempo, hermanos, sabemos que ya estaba incluso traducido en el idioma griego. 200 años antes de la venida del Señor Jesucristo, 70 hombres judíos, piadosos judíos, se propusieron la tarea, guiados por Dios, a traducir las escrituras hebreas en el idioma griego. El Antiguo Testamento ya estaba escrito. Ya estaba sellado allí. De hecho, hubo 40 años de silencio. Dios nunca más habló después del último profeta del Antiguo Testamento hasta Juan el Bautista. 400 años pasaron. Dios no pronunció palabra. Durante ese tiempo se tradujo la escritura del Antiguo Testamento del hebreo al griego. De ahí, hermanos, tenemos lo que se conoce como la Septuaginta, de la cual, hermanos, se tradujo la palabra de Dios que usted y yo tenemos en el día de hoy en español. Entonces, de la cual provienen las demás traducciones en inglés, en francés y en todos los idiomas que existen en el día de hoy, de la Septuaginta. Entonces, ya estaba escrito la palabra de Dios. Ahora, veamos, hermanos, lo que la palabra de Dios en el Antiguo Testamento decía acerca del Señor Jesucristo. Lo primero que vamos a ver, hermanos, y vamos a ir a Isaías, por favor, Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53, versículo 1. Vamos a ver, versículo 5. Vamos a leer desde el versículo 5 en Isaías capítulo 53. Entonces, así estaba escrito: Jesucristo, hermanos, el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, murió por nuestros pecados. Versículo 5, y quiero que vea conmigo este pasaje, hermanos, de Isaías capítulo 53, versículo 5. Dice la palabra de Dios aquí en Isaías capítulo 53, versículo 5, hermanos, así: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dice el versículo siguiente: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como ovejas delante de sus trasquiladores, dice, no enmudeció ni abrió su boca. Versículo 8: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque cortado fue, dice, de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Versículo siguiente: mas dice, con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo. Jehová, dice el versículo, quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Dice, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos. Dije en el versículo, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Amén. Y dice, y orado por los transgresores, dice en el versículo, y llevará, estaba leyendo el 12, y llevará las iniquidades de ellos. Amén. ¿Qué estamos diciendo, hermanos? Jesucristo murió por nuestros pecados. Estaba escrito. Era necesario que el Señor Jesucristo fuese colgado en la cruz, como dice la palabra de Dios, para que Jehová lo quebrantara, para que Jehová lo castigase a él. Por el pecado, dice, sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. De manera que el Señor Jesucristo, voy a usar ese micrófono, gracias, hermano. De manera que el Señor Jesucristo, hermanos, el Señor Jesucristo fue colgado en la cruz por nuestros pecados.
El Señor Jesucristo fue puesto en la cruz y Jehová, el Dios, el Padre, el Dios de los cielos, quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, dice, verá el linaje, vivirá por largos días. Pero en el pasaje que estamos leyendo, hermanos, dice la palabra de Dios que Él fue herido por nuestras rebeliones. El Señor Jesucristo fue herido en la cruz. El Señor Jesucristo fue herido incluso antes de ir a la cruz. Pero en la cruz, hermanos, Él cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y al cargar en Él el pecado de todos nosotros, Dios lo quebrantó. Dios castigó el pecado de nosotros en la persona de Jesucristo. Él, hermanos, murió por nuestros pecados. Así estaba escrito. Antiguamente, hermanos, a 700 años antes de que el Señor Jesucristo fuese colgado en la cruz, Isaías está diciendo, Él va a sufrir. Él va a morir. 700 años antes de que ocurriese, 500 años antes de que ocurriese, Daniel el profeta dijo, mas en la semana 62 se quitará la vida al Mesías. Estaba escrito, y no vamos a revisar cada escritura del Antiguo Testamento que hace referencia al hecho de que el Señor Jesucristo iba a ser muerto, o el Mesías iba a morir, iba a sufrir el castigo, porque, hermanos, vamos a pasar toda la tarde y no es la idea, está escrito. Aquí acabamos de ver, el Señor Jesucristo fue por nuestras rebeliones herido. Fue por nuestros pecados molido. Jehová cargó en Él el pecado de nosotros. Por la rebelión de mi pueblo fue herido. Dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, Jehová quiso quebrantarlo. Llevarán las iniquidades de ellos. Dice, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Dice el versículo siguiente, versículo 10, en la parte final, versículo 11, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Se acuerda en Juan capítulo 16, 17, el Señor Jesús está orando y le dice, Señor, orando por sus discípulos, y dice, y no te ruego solamente por ellos, sino también por los que van a creer después. El Señor, hermano Jesucristo, oró por nosotros, oró por cada persona de este mundo que dice, no te ruego solamente por estos que me diste, a los cuales he guardado, solamente uno, como estaba escrito, de la perdición, ya sabemos, pero estos que están aquí, te ruego que los guardes del mundo, pero no solamente por ellos, por los que van a creer después. Él oró, hermanos, por los transgresores. Entonces, hermanos, en 1 Corintios capítulo 15, aquí está ya Pablo hablando sobre este tema, 1 Corintios capítulo 15. Si usted ha estado en el estudio, que a propósito, hermanos, lo que el hermano Cristian estaba mencionando al respecto, firmó todo lo que él dijo sobre eso, hermanos. Si usted no ha estado participando, participe. Pida el link, entre, usted está en el grupo, ¿verdad? A veces me sorprendo cuánta gente hay en el grupo, ¿no? Entre, usted revise el link, entre. Porque envían cualquier cosa, usted comparte, usted entra, pero eso es un asunto de Dios, un asunto de la iglesia, y parece que les da, no sé, como si apretar eso tuviera espinas que le va a herir su dedo. No. Versículo 12, capítulo 15. Dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Está el apóstol Pablo predicándole y preguntándole a la iglesia de Corinto. Y le dice, mira, iglesia, si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Hermanos, la iglesia de Corinto había sido pastoreada, según vemos al inicio de la carta, que no vamos a ir allá por razón del tiempo, pero ha sido pastoreada y fue pastoreado, hermanos, por el apóstol Pablo, quien llegó a ese lugar con el evangelio al principio. Él comenzó la iglesia, fue su primer pastor de la iglesia en ese tiempo. Pero hermanos, vemos que más adelante en la historia, en algún punto, vino el apóstol Pedro a esta iglesia. Y el apóstol Pedro también les predicó, también hizo las funciones de un pastor dentro de la iglesia de Corinto. Pero más adelante en la historia, hermanos, parece que vino un poderoso predicador, dice la escritura, poderoso en las escrituras de Alejandría, llamado Apolos. Y ese hombre, hermanos, el cual era poderoso en las escrituras,
Era un hombre elocuente, varón elocuente y poderoso en las Escrituras. También predicó en la iglesia de Corinto, hermanos. Y yo quiero que usted piense en eso. Si solo uno de ellos viene a esta iglesia y se para a predicar en ese púlpito, yo me voy a sentar allí sin mirar la Biblia, solamente mirarlo y escuchar lo que va a pronunciar y decir amén a todo lo que está diciendo. Como dije, sin mirar la Biblia. Solamente fijo mis ojos y mis oídos pendientes, escuchando y deleitándome de la predicación de uno de estos 3 varones que Dios usó en aquel momento. Y Pablo le dice, mira, si les predicamos, si se predica desde el púlpito, con la Biblia, con la palabra de Dios, con la verdad de las Escrituras, texto por texto, cómo está escrito, cómo dice la Biblia, sin añadir, sin agregar, sin quitar, lo que dice la Biblia acerca de la resurrección, y ustedes no creen, ¿cómo es que no creen? A ver, ¿es la Biblia la palabra de Dios, sí o no? Lo es. Entonces, cree lo que se dice, cree lo que se enseña. Porque, hermanos, increíble, como los corintios a veces estamos, si no dudamos de la resurrección, pero dudamos de otras cosas que se dice en la palabra de Dios. Pero la pregunta es, ¿cómo es posible, hermanos, que algunos de vosotros, todavía se atreven a desacreditar la resurrección de los muertos? Hermanos, yo no sé usted, pero yo estoy pensando en eso, al igual que Pablo, rascándome los pelos. Pero si lo acabamos de ver en la Biblia, ¿qué no lo es? Si eso es lo que la palabra de Dios enseña, todos nosotros, hermanos, deberíamos estar como los de Berea, revisando en las Escrituras para ver si lo que el apóstol Pablo decía estaba correctamente trazado en las Escrituras. Todos nosotros, hermanos, debemos por esa razón traer la Biblia a nuestra iglesia, y en el momento en que el pastor o quien sea que esté predicando y enseñando la palabra de Dios, debemos todos nosotros estar mirando las Escrituras para ver si lo que se está diciendo es así. Para que entonces podamos decir amén. Para que entonces nosotros podamos decir, gloria a Dios, eso es así. Por eso decimos amén. ¿Sí? Entonces, hermanos, la pregunta es, ¿cómo es posible que si les enseñamos, cómo es posible que si les predicamos, como dije, con la Biblia, que Cristo ha resucitado, algunos de ustedes se atreven a decir que no hay resurrección de los muertos? O peor aún, nos atrevemos a decir que Cristo no resucitó. ¿Cómo es posible, hermanos, que viniendo aquí cada semana con un mensaje de la palabra de Dios, predicando otra vez lo que Dios dice, texto por texto, como está escrito, lo que la Biblia dice, lo que la palabra de Dios dice, no lo que yo pienso, no lo que yo creo, no lo que a mí se me antoja decir acerca de lo que la Biblia dice, lo que ella dice, tal cual? ¿Y cómo es posible, hermanos, que viniendo así cada semana, alguno de vosotros, llamándose creyente, se atreve a dudar, a poner en tela de juicio lo que se enseña y lo que se predica? O usted no está leyendo la Biblia o no sé cómo está la cosa. Porque estamos enseñando y predicando, como dice Pablo. Si se predica es porque es verdad. Pues yo no creo que ellos eran locos. Algunos pensaban que eran locos. Llegó Pablo en Atenas y empezó a predicar un poderoso mensaje de las Escrituras. Y allá los atenienses, y ellos le escucharon perfectamente en el Areópago, todos los intelectuales del mundo conocido en aquel momento. Y escucharon a Pablo hasta que dijo la resurrección, y luego le dijeron, ya te escucharemos, Pablo. Algunos se burlaban de él. Pablo está loco. ¿Ya? Algunos, como Agripa, dice, por poco me persuades a ser cristiano. Las muchas palabras te vuelven loco, Pablo, bájale suave. Esos grupos de personas que no querían creer a Dios, le llamaban loco. Ya, hermanos, pero yo soy creyente, yo no creo que Pablo era loco. ¿Ya? El hombre predicaba, Apolos predicaba y Pedro predicaba lo que la palabra de Dios dice. Y seguramente les predicaron el Evangelio. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día,
¿Qué parte no creyeron? ¿Cuál fue la parte que no entendiste? Porque si les estamos predicando lo que la Biblia dice, ¿cómo es que ustedes, algunos de vosotros creyentes, se atreven a negar que hay resurrección de los muertos? No tiene sentido, hermanos. No hace mucho, no concuerda la cosa. Pero hermanos, si Cristo no resucitó de entre los muertos, somos los más grandes charlatanes de este mundo. Eso es lo que Pablo dice en el versículo, vean, Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios, hermanos, capítulo 15, versículo 15. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos predicado, hemos testificado de Dios que resucitó, que Él resucitó a Cristo, al cual no lo hizo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pablo está diciendo, mira, si su teoría es cierta, entonces somos unos charlatanes. Entonces Dios es mentiroso. Entonces todo lo que hemos estado haciendo no tiene sentido. Por eso Él va a decir más adelante, es en vano. Hermanos, un evangelio, un mensaje de buenas noticias, como lo es el mensaje del glorioso evangelio, sin la enseñanza de la resurrección, no tiene ninguna validez. Dije, no tiene ninguna validez. No tiene ninguna validez, hermano. Necesitamos imprimir esa verdad en nuestras cabezas. Jesucristo resucitó de entre los muertos. Si yo saco esa verdad de la palabra de Dios, toda la palabra de Dios en sí no tiene ninguna validez. Porque en Génesis capítulo 3, versículo 15, se habla del Mesías. El que debía ser muerto y resucitado de entre los muertos para nuestra salvación. Y hasta el libro de Apocalipsis no tiene sentido. Por eso nuestra fe es vana, nuestra predicación es vana, Dios es un mentiroso y nosotros, los más grandes charlatanes que existimos en la tierra, pues estamos predicando, hablando un mensaje que no es cierto. Si esa teoría es cierta, ¿no? En otras palabras, hermanos, no hay esperanza para nadie. Si Jesucristo no resucitó, no hay esperanza para nadie. No existe. No existe. No es verdad. Estamos perdiendo nuestro tiempo. No estamos haciendo nada. Por eso, en vano, dice. Hermanos, por esa razón importante es que es y fue necesario. Y así vamos a ir rápido, hermanos, al mensaje. Así fue necesario. Ahora, estaba escrito, así está escrito. Y dice ahora, así fue necesario. Si regresa conmigo a Lucas capítulo 24, versículo 46. Lucas capítulo 24, versículo 46. Dice la palabra de Dios, así está escrito, y así fue necesario. ¿Qué fue necesario? Que el Cristo padeciese y que resucitase de los muertos al tercer día. Hermanos, cuando las mujeres, usted sabe la historia, vinieron al sepulcro aquella mañana, aquel domingo bien temprano en la mañana, todavía aún oscuro, estaba amaneciendo, hallaron la piedra removida y no encontraron el cuerpo del Señor Jesucristo. Ellas quedaron perplejas, estaban atónitas, pensaron, se robaron el cuerpo. Pero inmediatamente aparecieron dos criaturas, dos ángeles, hermanos, y sus palabras fueron las siguientes. Lucas capítulo 24, versículo 6. Mire el pasaje, dice, las palabras del ángel o de los ángeles que estuvieron aquí presentes. Dice, no está aquí, sino que ha resucitado. Y luego dice, acordaos. Acordaos. ¿Acordaos de qué? De lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores, de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces, ellas se acordaron de sus palabras. Se acordaron, hermanos, que el Señor Jesucristo les había mencionado que era necesario que Él fuera a la cruz, que era necesario que Él padeciese, que era necesario que Él muriese, pero también que era necesario que Él resucitase de entre los muertos. Mire el versículo 25, hermanos. Aquí vamos a ver, en el camino de Emaús, dos discípulos iban hablando en el camino
Y apareció el Señor en medio de ellos. Y luego de ver su perplejidad, hermanos, con respecto a lo que estaba sucediendo, lo que había ocurrido, su confusión al respecto, hermanos, el Señor Jesucristo les dice lo siguiente, versículo 25, capítulo 24, dice así. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas, todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? La respuesta es sí. Ya lo había dicho. Era necesario, hermanos. Y luego en el versículo 44 dice lo siguiente. Aquí con los discípulos, luego para reunirse una vez más con ellos, Él le dice en el versículo 44: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, en los profetas, todos los profetas y todos los libros históricos que tenemos en el Antiguo Testamento y los salmos. Eso incluye proverbios y los libros poéticos que tenemos en el Antiguo Testamento, en todo el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué sucede, pastor? Dice el Señor que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito en la palabra de Dios. Entonces, hermanos, así fue necesario que el Mesías, hermanos, padeciese por nuestros pecados. Que el Mesías, hermanos, pereciera en la cruz, fuese crucificado. Así era necesario que él resucitase de entre los muertos. Y usted preguntará, y aquí vamos a ir llegando, hermanos, a lo que queremos en esta tarde. ¿Por qué o para qué fue necesario, pastor? ¿Por qué fue necesario que el Señor Jesucristo padeciera lo que padeció en la cruz del Calvario? ¿Por qué fue necesario que le azotasen de la manera en que fue azotado? De la manera en que fue salvajemente de su piel desarrancada, de su cuerpo, su barba fue arrancada de su cara, de su rostro. Le golpearon, le escupieron, se burlaron, ahí lo crucificaron, hacían escarnio de él. Todos los que le veían meneaban la cabeza y decía, se decía a sí mismo, Dios salvaba a todos y a sí mismo no puede salvarse. ¡Qué vergüenza! ¿Por qué era necesario, pastor? Bueno, hermanos, fue necesario porque la caída del hombre fue estrepitosa. Fue necesario porque la caída del hombre fue estrepitosa. Hermanos, el pecado de desobediencia ofendió a Dios mucho. El pecado de lo que ocurrió, hermanos, de la desobediencia de Adán y Eva, ofendió a Dios. Mucho le ofendió. Nuestro pecado ofende mucho a Dios. El pecado, hermanos, ofende a Dios. El pecado nos separó de Él. El pecado, hermanos, nos condena a todos al infierno. Mire lo que dice Pablo en Romanos. Y usted me va a seguir con su vista. Romanos capítulo 1, versículo 21. Mire lo que dice este increíble pasaje que tenemos en las Escrituras de la palabra de Dios. Dice así, Romanos capítulo 1, versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Dice, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias, dice, de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por el cual por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún a sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, sinvergüenzas, sinvergüenzas es mi palabra, hermanos, somos sinvergüenzas, dejando el uso natural de la mujer,
se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Versículo siguiente. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados, es decir, llenos de toda inmundicia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordias, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muertes, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que los practican. Hermanos, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. ¿Por qué fue necesario, pastor? Porque nuestro pecado fue muy escandaloso. Es muy estrepitoso. Porque la caída del hombre, hermanos, no consiste en que se comió una manzana prohibida. No, consiste en que desobedecimos a Dios. Consiste en que cambiamos la imagen de Dios por imágenes hechas por hombres, de cuadrúpedos, de reptiles. Y ahí hemos cambiado la gloria de Dios para adorar ídolos, y nos hemos ido tras nuestras propias concupiscencias, cambiando el diseño de Dios. Ya no es suficiente tener una esposa, ahora tengo dos, ahora puedo estar con la que quiera, ahora la puedo golpear, la puedo maltratar, ahora yo puedo echarme con un hombre si quiero y recibir en mí mismo la retribución debida a mi extravío. Y las mujeres allí, ¿verdad?, también haciendo hechos vergonzosos. Todos los hombres que hacen estas cosas son dignos de muerte. Por eso era necesario. Porque, hermanos, Dios, viendo la realidad, por eso le dolió en su corazón cuando vio el mundo antiguo al principio y dijo: no contenderá mi espíritu más con el hombre, mas serán sus días 120 años. Y llamó a Moisés y le dijo: predícales, enséñales, adviérteles, voy a traer juicio, voy a juzgarles, voy a traer un juicio sobre esta tierra. Si se creen, que entren en el arca y serán salvos. El mismo mensaje que en el día de hoy. El arca es Jesucristo. Si usted cree, será salvo. Pero dice la palabra de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Hermanos, ¿por qué fue necesario, pastor? Porque es que nuestro pecado fue tan escandaloso que llegó a los cielos. ¿Se acuerdan en Génesis? Dice que la maldad de los hombres subió hasta Dios. Y Dios dijo: hasta aquí, no más. Entonces fue necesario, hermanos, porque nuestros pecados, o porque la caída del hombre es escandalosa. Hermanos, el ser humano en general es digno de muerte. El ser humano en general es digno de muerte física, es digno de muerte espiritual. Porque nuestro pecado de rebeldía, de desobediencia, es estrepitoso, es estruendoso. Y mucho, hermanos, hemos pecado contra Dios. Pervertidamente hemos pecado contra Dios. No tenemos temor de Dios. ¿Ya? No solo dice, la hacemos, sino nos complacemos con quienes las hacen. Tremendo. Como digo, qué vergüenza. ¿Por qué era necesario, pastor? Porque nuestra caída es escandalosa. Segundo, porque todos los hombres están bajo pecado. Mire, Romanos capítulo 3, versículo 9. Y otra vez me va a seguir con su vista. Dice la palabra de Dios, versículo 9. Romanos capítulo 3. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos, judíos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta,
con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Por qué fue necesario? Porque estamos bajo pecado. Todos los hombres. Fue necesario porque nuestra caída fue estrepitosa y estamos bajo pecado. Hermano, no somos justos. Dice, porque ya hemos acusado, dice Pablo, a todos, a judíos y a gentiles, a israelitas, a colombianos, a venezolanos, a guatemaltecos, a ecuatorianos, a árabes, a chinos, a todos los hombres. Todos están bajo pecado, porque no hay diferencia. Judíos y gentiles están bajo pecado. Hermanos, no somos justos. No somos, dice, no buscamos a Dios. Nos hemos desviado. No hacemos nada bueno delante de sus ojos. Porque dice la palabra de Dios, y leamos, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Increíble. Es como Dios, dice la palabra de Dios, que Él bajó, miró, y aquí que el designio de los pensamientos en el corazón de ellos era de continuo, solamente el mal. En el mundo antiguo. Y en el día de hoy no hay mucha diferencia. Porque en el día de hoy el designio de los corazones de los hombres, no hay temor de Dios. Y como no tengo temor de Dios, hago lo que quiero. Y Dios viene y dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos, no de nosotros, de los de Él. Dios no ve en este mundo, hermanos, temor hacia Él. No le tememos a Dios, es lo que está diciendo. Increíble. Pero no tenemos temor al Creador del universo, al Dios de los cielos, al que un día, hermanos, va a juzgar a todos los hombres, al cual un día, hermanos, todos nosotros vamos a dar cuenta. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Hermanos, temor en la Biblia, véalo como respeto, pero véalo como temor. A Dios se le teme. Dios no es un diosito allá arriba con una chiva, ¿verdad? Que uno va a minimizar. Diosito, chuito, ¿verdad? Usted no trata así a su presidente, ¿verdad que no? Ni a su papá, ni a su mamá. Pero nos atrevemos a dirigirnos a Dios de esa manera. Respete a Dios. Témale a Dios. A Dios se le teme. Por eso, no daré por inocente al que tomare mi nombre en vano. No daré por inocente. Tomamos el nombre de Dios en cualquier situación de nuestra vida vanamente, somos culpables. Y dice él, no va a dar por inocente. Entonces, ¿por qué fue necesario, pastor? Porque nuestra caída fue escandalosa. Nuestro pecado, hermanos, nos hace no buscar a Dios y nos hace estar bajo pecado. La consecuencia de eso, según la palabra de Dios, es estar bajo condenación, separado de Dios, porque la paga del pecado es muerte. Por último, ¿por qué fue necesario? Porque, hermanos, el Mesías, y gloria a Dios, el Señor Jesucristo es el único que puede salvarnos a nosotros, a los hombres, a los que hemos caído, a los que estamos bajo pecado, bajo condenación. Él es el único que puede salvarnos. La palabra de Dios, hermanos, nos enseña que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, el único que puede interceder por nosotros. Es aquel, hermanos, que fue inmolado en la cruz, aquel, hermanos, que fue sepultado muerto. No fue que lo bajaron de la cruz casi muerto y por eso él pudo levantarse y está vivo. No, él estaba muerto. El soldado romano, cuando iba a quebrar sus pies, porque la palabra de Dios nos enseña que al Señor Jesucristo no se le iban a quebrar los pies, y cuando fue a quebrar los pies para hacer, hermanos, la razón porque le quebraban los pies a los crucificados era para que ellos se dejasen ya de hacer esta posición y poder tomar aire y poder seguir viviendo unos minutos más mientras estaban en su agonía en la cruz.
y le rompían los pies para que este movimiento ya no fuese posible y así prolongar su muerte. Y vino el soldado con la bala, iba a romper sus pies, pero como vio que estaba muerto, dijo, no es necesario. Y otro le dijo, a ver, así es verdad, y agarró una lanza y lo atravesó. Y se aseguró que estaba muerto. Ya. Estaba muerto. Por eso dice, el que vivo y estuve muerto, fue sepultado y resucitó al tercer día, como dice la palabra de Dios, para nuestra justificación. Romanos capítulo 3. Otra vez me va a seguir con su vista, hermano. Versículo 21. Romanos capítulo 3, versículo 21. Dice la palabra de Dios. Me fascina ese pasaje, hermano, de la Escritura. Honestamente. Dice versículo 21, capítulo 3. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para algunos, no, para todos los que creen en Él. ¿Por qué? No hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en ese tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Por lo cual, versículo 27, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado solamente, dice, por fe. Dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Hermanos, dice claramente la palabra de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención, que es en Cristo Jesús. Otra vez, ¿por qué era necesario? Porque Él era el único que me podía ayudar. Se acabó. Porque Él es el único que puede salvarme a mí de mis pecados. Hermanos, en el Antiguo Testamento se manifestó, hermanos, como vimos, que Dios iba a hacer sufrir al Mesías, como en efecto sufrió. Iba a morir, pero iba a resucitar. La razón, pastor, era necesario. Era necesario, hermanos, para que Dios pudiese entonces perdonarnos a nosotros de nuestros pecados. Hermanos, la justicia de Dios, predicada a través de los siglos en todo el Antiguo Testamento, se manifestó en la persona de Jesucristo, en el unigénito Hijo de Dios, aquel que fue dado por el Padre, porque de tal manera nos amó Dios. Hermanos, esta justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creemos en Él, porque no hay diferencia. ¿Cuál es la justicia de Dios? Jesucristo. ¿Por qué Él debía estar en la cruz? ¿Por qué Dios quiso quebrantarlo, como leímos en Isaías, hermano? La razón es porque Él debía hacer justicia. Alguien tiene que morir. Esa es la razón. Hermanos, si la razón del por qué no hay diferencia se debe a que todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y en el versículo 24 de Romanos capítulo 3 se nos enseña la única forma en cómo el hombre puede ser salvo. Se nos enseña, hermanos, cómo un hombre pecador, escandaloso como yo, como usted, puede ser salvo de la condenación. Y lo más maravilloso es que Dios sigue siendo justo, perdonándome. Sigue siendo justo. Increíble. ¿Por qué, pastor? Porque alguien murió por mí. ¿Ya? ¿Entiende? La salvación no fue barata. No. Fue muy costosa. A Cristo le costó su vida, su sangre derramada en la cruz. Por eso, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Por qué Él puede ayudarme, pastor?
Porque el plan de redención de Dios, hermanos, incluía la muerte del Mesías, su Hijo, en la cruz del Calvario. Hermanos, ¿para qué? Para que Él recibiera el castigo de mis pecados. En otras palabras, ya lo hemos mencionado, alguien tenía que morir. Alguien tenía que morir. Por eso dice, hermanos, en Romanos capítulo 25, si usted leyó capítulo 3, versículo 25, dice la palabra de Dios, a quien Dios puso como propiciación. ¿A quién Dios puso como propiciación? Versículo anterior, Cristo Jesús. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dice el versículo siguiente, con la mira, con el objetivo, con la idea de manifestar en ese tiempo su justicia. ¿A fin de qué, Pablo? A fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Me está siguiendo? Por eso, hermanos, se dice que a Él Dios lo puso como propiciación. Por eso, hermanos, se dice que Él es nuestro sustituto en la cruz, con la mira. Por eso Isaías dijo, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Dice, verá el linaje y vivirá por largos días. Y dice, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Hermanos, se completó el plan de Dios de esta manera, de la redención de la humanidad, por medio de Jesucristo. Él sufrió el castigo que nosotros merecíamos por nuestros pecados. Dios castigó el pecado de la humanidad y ahora por medio de la fe, el hombre, estrepitoso pecador, puede ser salvo. Gloria a Dios. De otra manera no hubiese sido posible. Porque la palabra de Dios ya estaba dicha. Si pecas, Adán, mueres. Mueres. ¿Entiendes? Si pecas, si comes, mueres. Ya le había dicho, el alma que pecare, morirá. Morirá. Dios no cambia. Pecas, mueres. Ahora, Dios no quiere la muerte del impío, hermanos. Gloria a Dios. Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no muera. No se pierda, sino que tenga vida eterna. Hermanos, por eso era necesario. Por eso está escrito de Él en toda la Biblia. Y por eso, hermanos, Dios puede perdonar a un pecador como yo sin dejar de ser justo, porque Él castigó el pecado. Por eso alguien, hermanos, en la cruz del Calvario, estando en agonía y en sufrimiento, dijo, Señor, Dios mío, perdónalos, no saben lo que hacen. No entendíamos allá. Pero hermanos, alguien pagó mi deuda en la cruz, muriendo y resucitando por mis pecados. Romanos capítulo 4, versículo 25, dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 4, versículo 25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. El Señor Jesucristo fue entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Quite la resurrección y no hay evangelio, no hay redención, no hay salvación, no hay esperanza para nadie. Era necesario que Él padeciera, que Él muriera, pero que resucitase de entre los muertos. Padre, gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Te damos por ese tiempo. Gracias, Señor, porque muchas veces, Señor, no entendemos la magnitud del sacrificio que usted ha hecho en la cruz. Muchas veces, Señor, no entendemos lo importante y lo necesario que era para nosotros, para los seres humanos, pecadores, estrepitosos, bajo condenación. Muchas veces, Señor, no entendemos cuán necesario era su sacrificio, su muerte y su resurrección. Te damos gracias, Señor, por eso. Gracias, Señor, porque
como dice su palabra, nos has amado de tal manera que has provisto por medio de su Hijo Jesucristo la única forma en cómo podemos ser salvos. Oh Señor, yo te pido que bendigas a la iglesia y bendice, Señor, a cada hermano aquí, a cada persona, Señor, que está en este lugar. Y bendice, Señor, la invitación en el nombre de Jesús. Hermanos, con sus ojos cerrados, nadie mirando, sus ojos cerrados, nadie mirando. Rostro inclinado, nadie mirando. El piano va a sonar, Hermanos, así fue necesario que el Cristo padeciese, dice su palabra, y resucitase de entre los muertos al tercer día. Así fue necesario, porque nuestra caída fue estrepitosa, y porque todos estamos bajo pecado, bajo condenación. Por eso Él dijo, nadie me quita mi vida. Por eso Él dijo, yo mismo la pongo, y tengo el poder para volverla a tomar. Porque su plan, hermanos, era proveernos la salvación por medio de la fe en Jesucristo. Por eso le pregunto, ¿es usted salvo? ¿Es usted salva? ¿Ha confiado usted en Jesucristo como su Salvador? ¿Le ha pedido a Cristo usted que lo salve? A lo mejor no has entendido la magnitud de sus pecados. A lo mejor no has entendido la justicia de Dios. Dios es justo. El pecado debe ser castigado, pero no tienes que morir. Ya Jesús lo hizo. Solamente tienes que creer. Por eso eres salvo. Por eso has confiado en Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Si su respuesta es no, hoy puede ser un día. O puede ser un día para que usted sea salvo. Para que usted sea salvo. O puede ser un día para que usted invite a Cristo a su corazón y le diga, Señor, perdona mis pecados. Perdona mis pecados, Señor. Reconozco que soy un pecador. Reconozco que soy una pecadora. Necesito ser salvo. He entendido, Señor, su justicia. Si usted está aquí y no es salvo, asegúrese hoy de serlo. Ahora, si usted es un creyente, si usted ha confiado en Jesucristo como su Salvador personal, si usted es un creyente, recuerda, hermanos, Cristo ha resucitado para nuestra salvación. Si Él nos resucitó, vana es nuestra fe. Si Él nos resucitó, vana es nuestra predicación. Si Él nos resucitó, hermanos, todo lo que hacemos es vano. Cristo ha resucitado para nuestra salvación. Por eso, ¿por qué no toma ese tiempo para agradecer al Señor por su salvación? Por eso, ahí donde usted está, tome el tiempo, diga, Señor, gracias. Gracias porque usted me ha salvado. Gracias porque usted pagó literalmente por mis pecados.